Esta narrativa está dirigida a personas que están insatisfechas con su vida, que creen que los demás son más felices que ellos. Para entender completamente la historia, te invito a verla hasta el final. Había una vez un sirviente que estaba profundamente insatisfecho con su existencia. Un día, mientras estaba sentado en la rama de un árbol, se encontró derramando lágrimas. En ese mismo momento, un monje estaba sentado bajo el mismo árbol, y una de estas lágrimas de cuervo cayó accidentalmente sobre su rostro. Mirando hacia la cima, el monje notó la tristeza de cuervo y preguntó con curiosidad: «Amigo mío, ¿qué causa tus lágrimas? ¿Por qué lloras?». Expresó su angustia y admitió: «Sabes, estoy profundamente insatisfecho con mi vida. Siento que nadie me quiere, la gente me rechaza con desprecio, nadie comparte comida conmigo y siento que todos me odian. La muerte me parece más atractiva que esta existencia». Al escuchar las palabras de cuervo, el monje sintió empatía en su corazón y dijo sabiamente: «Querido amigo, debemos aprender a encontrar la felicidad en cualquier circunstancia en la que nos encontremos». Sin embargo, no pude comprender completamente la profundidad de la sabiduría del monje y seguí llorando. En ese momento, el monje tranquilizó al otro diciéndole: «No te desanimes. Dime, ¿qué quieres hacer? Con el poder de mi mantra, puedo ayudarte a lograrlo». El cuervo se emocionó y respondió entusiasmado: «Bendito, si tienes la capacidad de concederme un favor, quiero convertirme en cisne». Conmovido por el pedido del cuervo, el monje le aseguró: «Te transformarás en cisne. Sin embargo, antes de realizar la transformación, acércate al cisne y pregúntale si estás satisfecho con tu vida. Informa tu perspectiva, mientras yo espero aquí». El cuervo, lleno de alegría, salió en busca del cisne y lo encontró deslizándose grácilmente sobre un lago. Se acercó al cisne y exclamó: «¡Qué belleza! Eres blanca como la leche, todos te quieren. Seguro que eres el pájaro más feliz del mundo». Sin embargo, el cisne respondió con tristeza en su corazón: «No, amigo, no soy feliz. A pesar de los hermosos colores que existen en el mundo, solo tengo el blanco, que es un color insignificante. Feliz es la realeza. Pavo, con sus colores vibrantes». Esta respuesta me dejó estupefacto. Decidido a buscar al verdadero pavo, fue incansablemente a buscarlo. El niño descubrió que el guisante real estaba confinado en una jaula en un zoológico, rodeado de admiradores. Después de ver esto, el cuervo se acercó y le comentó: «Querido pavo real, eres una belleza deslumbrante. Miles de personas vienen a verte todos los días. Mientras tanto, vivo con el miedo constante de ser capturado. Seguramente eres el pájaro más feliz del mundo, do planeta». Sin embargo, el pavo real respondió con tristeza: «Yo simplemente creía que él era el pájaro más hermoso y feliz del mundo. Sin embargo, mi belleza me llevó a estar prisionero en este zoológico. La gente arranca mis coloridas plumas para hacer adornos, lo que causa un gran dolor». Con un suspiro, concluyó: «Lamentablemente no soy un pájaro feliz». Esta historia me dejó perplejo. Por curiosidad preguntó: «Si no eres feliz, ¿quién crees que es el pájaro más feliz del mundo?». El verdadero pavo respondió serenamente: «Después de observar atentamente todos los zoológicos, llegué a la conclusión de que tú, cuervo, eres el único pájaro que no está en una jaula. Dime que, si fueras un pájaro,
podrías volar libremente a todas partes. Entonces, en realidad, eres el pájaro más feliz. Cuando escuché estas palabras me fui volando y por primera vez me sentí verdaderamente feliz por ser lo que era. Proclamó sabiamente, no quiero ser otra cosa. Estoy contento tal como soy. A través de esta historia podemos reconocer que muchas veces nos comparamos con los demás y nos acurrucamos en la tristeza y la insatisfacción. En lugar de desear lo que no tenemos, debemos aprender a valorar y encontrar la felicidad en nuestra propia vida. La persona que encuentra satisfacción en lo que tiene es la persona más feliz del mundo. Guarda esta historia como recordatorio de que la felicidad no depende de lo que tienes. Si esta historia te resuena, te invito a suscribirte al canal y compartirla con tus amigos. Gracias por leer y recuerda siempre sonriendo.